Storybook es una herramienta de desarrollo UI que nos permite crear componentes de manera aislada, y aunque a veces lo vemos atado con la creación de bibliotecas o librerías de componentes UI, Storybook también nos puede ayudar en otros aspectos. Uno de estos es la documentación, ya que Storybook te permite crear documentación automatizada a partir de los comentarios que dejas en los parámetros e inclusive una descripción del componente. Aunque también te permite crear tu propia documentación utilizando Markdown y JSX. Storybook también cuenta con la posibilidad de hacer pruebas visuales en un entorno interactivo donde vas a poder ver los componentes en sus diferentes estados. También cuenta con extensiones y una de las más populares es la de la accesibilidad, la cual te va a dar ciertas recomendaciones que seguir para que tu componente sea 100% accesible. Yo soy Sofía y esto es Contour Coders, un canal para todas las personas interesadas en el mundo de la programación. Y el contenido que vas a ver hoy lo hice en un en vivo en YouTube, pero como todavía soy muy nueva en esto, no me di cuenta que alguna de la música de fondo que utilicé tiene copyright y el video ha sido bloqueado en algunos países, así que me animé a regrabar este tutorial de Storybook para las personas que no pueden ver ese en vivo, puedan estar al día. Y si quieres ver los demás en vivos y seguir aprendiendo de Storybook, te invito a que te unas a nuestro Discord, nuestra comunidad de Discord, para que siempre estés al día de todas las novedades y de cuándo vamos a seguir haciendo estos en vivos y proyectos en comunidad. Ahora sí, empecemos con el tutorial. Voy a empezar creando una aplicación en React y para esto voy a utilizar npx create React App y tú puedes utilizar lo que quieras. Yo voy a utilizar la plantilla de TypeScript. Así, no me tengo que olvidar del nombre del proyecto. Yo lo voy a llamar que quiero que se cree en la carpeta de All Storybook. Y una vez que tenemos nuestro proyecto en React, vamos a instalar Storybook. Y para esto vamos a utilizar el comando npx storybook @latest init. Y si todo salió bien con la instalación, se va a abrir una nueva ventana en localhost 6006 y puedes cambiar este puerto en el package.json. Vas a ver que en los scripts tenemos que Storybook va a correr en el puerto 6006, entonces por alguna razón si tu backend está utilizando ese puerto lo puedes cambiar aquí. Algo más que noté durante la instalación es este mensaje de aquí, el cual nos dice que agreguemos el plugin de Babel en nuestras dev dependencies para que esta advertencia ya no se esté mostrando a cada rato en nuestro terminal. Entonces, ¿qué tal si hacemos esto antes de continuar? Vamos a instalar este plugin como nuestra dev dependency. Y si se instaló de manera correcta, vas a ver que ahora aparece en nuestras dev dependencies, en nuestro package.json, nuestro plugin de Babel. Y vamos a correr ahora nuestro Storybook y para esto tenemos que utilizar el comando pnpm storybook, o si estás utilizando npm run storybook. Ok, y ya deberíamos tener nuestro Storybook funcionando como antes sin ese mensaje de advertencia en nuestra terminal. Pero antes de empezar el onboarding, ¿qué tal si vemos todos los archivos que se crearon? Y en la parte del Explorer vas a encontrar la carpeta .storybook y dentro de esta carpeta van a estar los archivos de main.typescript y preview.typescript. Veamos qué hay en main. En el archivo .main.ts vas a encontrar la configuración global de Storybook. Veamos que aquí tenemos config, tenemos stories y en stories vas a ver que de esta manera es como va a encontrar cuáles son los stories de todos los archivos que tenemos en nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos .stories. Y todas estas extensiones. Cualquier archivo que tenga este formato va a ser identificado como una historia, un story. También tenemos los archivos que son .mdx y estos son usados para realizar documentación personalizada de nuestros componentes. Y esto lo vamos a ver más adelante. Después tenemos add-ons. Los add-ons son las extensiones que puedes agregar a Storybook para agregar
más funcionalidades. Por ahora está todo lo que es predeterminado, todas estas extensiones que vinieron con el boilerplate. Después tenemos Framework, y Framework es lo que estamos utilizando en este momento. En nuestro caso estamos utilizando React Webpack 5. Después tenemos el área de docs o de los documentos. Y ¿te acuerdas que al principio en la introducción te dije que Storybook te permite crear documentos de manera automática? Pues en esta área podemos hacer de manera global, decir si queremos que este feature de documentos automáticos esté prendido, apagado o que dependa del story de nuestro componente. Cuando utilizamos tag, le estamos diciendo que esto va a ser decidido en el story de nuestro componente. Si queremos que por default, o sea que siempre esté prendido la documentación automática, podemos cambiar esto por true, o si queremos apagarla completamente, podemos cambiarlo por false. Por ahora lo vamos a dejar como estaba para ver cómo funciona en los stories de nuestros componentes y después podemos cambiarlo. Por último, tenemos nuestros archivos estáticos, y esto nomás le está diciendo el directorio donde los puede encontrar. Otro archivo que tenemos es preview.ts, y dentro de preview es donde vamos a manejar la configuración de nuestra ventana o este lugar donde se están renderizando nuestros componentes. Tenemos las propiedades de parameters, controls, matchers. Y esto de los controles vamos a verlo en un momento en el onboarding, que se refiere a todo lo que está en la parte de abajo. Déjame mover mi cámara para que puedas ver mejor. Sí. Y lo que se refiere con color y date es que les va a agregar un input como un color picker o un date picker en el caso que se requiera esta información, para no tener que simplemente escribirlo como texto, sino de una manera más dinámica. Algo más que también se instaló con Storybook es esta carpeta de stories que se encuentra en nuestro source. Y todo esto de aquí son ejemplos que Storybook agregado para que tú puedas ver el onboarding y puedas entender un poco cómo funciona. Así que empecemos el onboarding. Ok, entonces aquí nos está enseñando que en el lado izquierdo es donde tenemos todas nuestras stories. Y como les comenté, Storybook ha agregado de manera automática algunos componentes para que nosotros podamos verlo. En este caso tenemos el componente de botón. El componente de botón tiene su propio story. ¿Y cómo podemos identificar estas stories? Pues con el archivo que tiene el mismo nombre del componente con las extensiones de .stories.ts. Entonces, si vemos este Storybook, vamos a ver que tiene un objeto de meta. Dentro de meta tiene title. Title representa dónde se va a renderizar este story en este panel de la izquierda. Si vemos aquí, dice example button. Entonces, este example como que ha creado una carpeta, y dentro de esta carpeta tenemos el componente de button. En la parte de abajo tenemos component. Component está importando nuestro componente de botón. Veamos qué más sigue en nuestro onboarding. Aquí nos está mostrando que esta pantalla aquí es nuestro preview, y lo que hace el preview es mostrarnos nuestro componente y dejarnos interactuar con él utilizando los controles de acá abajo. Ahora, antes de continuar con esto, vamos a nuestro componente de button, y si vemos en la parte de abajo, estos controles son exactamente los parámetros que nuestro botón necesita para funcionar. O sea, nuestros button props que está pasando dentro de nuestro componente están reflejados en los controles. Y lo que nos está diciendo el onboarding es que a través de estos controles podemos interactuar y ver los diferentes estados de nuestro componente. Vamos a darle clic a primary. Vamos a ponerlo como falso y bueno, muy bonito ese efecto de confeti. Ok, y en los controles podemos modificar cómo se va a ver este componente o ver cómo reacciona según los props que le demos. Por ejemplo, primary, vamos a ponerlo como verdadero. ¿Qué otro prop tiene
nuestro componente acepta un color de fondo, entonces vemos que aquí también está, y esto es lo que estábamos hablando hace un momento, que agrega un color picker con los controles y el matcher que está en el archivo preview. Entonces podemos cambiar el color del fondo. Otro prop que también acepta este componente es el tamaño. Podemos modificar también desde los controles, ¿no?, cómo se vería si es que pasamos un prop de large, de medium, de small. Y esto es una manera muy visual de ver qué props acepta nuestro componente, cómo cambiarlo. Y también tenemos algo súper útil que está aquí arriba, y es este archivo docs. Docs es, como su nombre lo indica, la documentación de nuestro componente. Y aquí vamos a ver que este doc se ha creado de manera automática con los comentarios que tenemos en nuestro componente. Por ejemplo, aquí dice Primary UI Component for User Interactions. Y vemos que en este ejemplo del componente de botón tenemos este comentario que dice Primary UI Component for User Interaction. Entonces así solito se ha mapeado de manera automática en este documento. En la parte de abajo vamos a encontrar una tabla en donde nos va a mostrar todos los props que podemos pasarle a este componente. Y si vemos en la parte de los props, cada uno tiene su propio comentario diciendo qué es lo que hace, para qué sirve o cosas así. Y todo eso se ha puesto de manera automática en la parte de la descripción de la tabla. Pero ojo, esto solo funciona con el formato de JS Docs, o sea, el slash y doble asterisco. Si utilizamos algo diferente a esto, pongamos que no tenemos esto, sino que estamos haciendo este formato, ¿no? Vamos a copiar este comentario, lo vamos a poner aquí. Vamos a quitar esto. Lo vamos a guardar. Y ahora vemos que esa descripción ya no aparece en nuestra tabla de description. Así que mucho ojo con eso, porque solo funciona con el formato de JS Docs. Ok, pero ya vimos cómo funciona la documentación automática con los comentarios dentro del componente, pero ¿cómo en sí se crea una story? Volvamos a nuestro archivo de stories de nuestro botón para ver cómo es que funciona todo esto de primary, secondary, large y small. Como hablamos anteriormente, tenemos que crear un meta, nuestro título, que es donde se va a renderizar nuestra historia, el componente, en este caso el botón, y aquí continuamos con parameters. Parameters se refiere a cómo se va a ver en nuestro preview. En este caso estamos pasando un layout center, lo que va a colocar nuestro botón en medio. ¿Qué pasa si comentamos esto? Pues ahora nuestro botón aparece en esta esquina. Parameters también tiene otras opciones que puedes agregar, y en este ejemplo nos está dando un link a la documentación para ver qué más opciones podemos agregar a parameters. La documentación nos ha llevado aquí a layout, donde también podemos ver otras opciones de layout como full screen, padded, pero por ahora nos vamos a la parte de parameters para ver qué más podemos agregar. Aquí tenemos otra opción, y esta es background. Si volvemos a nuestro storybook, vamos a ver que en la parte de arriba tenemos la opción de background y nos está mostrando light and dark. Si lo cambiamos a dark, vemos que el preview se cambia a un modo oscuro. Podemos comparar nuestro botón con diferentes fondos. Pero ¿qué pasa si específicamente para nuestro botón queremos agregar algo más? Supongamos que nuestra marca tiene otro color que no es simplemente el dark y el light. Entonces podemos agregar otros valores a ese drop down.
Entonces copiamos este ejemplo de aquí. Y lo vamos a agregar acá. Y supongamos que queremos agregar un tercer color. Entonces pongamos gray. Y guardémoslo. Entonces ahora, si vamos aquí, va a aparecer gray. Y lo que hizo esto fue que hizo como una especie de override de lo que viene predeterminado de manera global. Y es que esto de aquí también lo podemos agregar de manera global desde nuestro preview.ts. Entonces si vamos a preview, y recordemos que preview es la configuración de esta ventana, del preview que tenemos para ver nuestros componentes. Y bueno, ya vemos aquí cómo el cambio está reflejado y esto va a ser de manera global. Entonces podemos otra vez cambiarle a dark o al gray que pusimos aquí. Y esto es muy útil si es que, por ejemplo, con logos lo quieres ver en diferentes fondos. Tienes la opción de ver ese componente o esa imagen, ese logo, lo que sea, en diferentes fondos. Vamos a quitar esto por ahora. Vamos a volver a nuestro story. Veamos lo siguiente. Aquí tenemos tags y tenemos autodocs. Si se acuerdan, cuando hablamos de main, nosotros pusimos en nuestra configuración global que queremos activar autodocs utilizando tag. Y aquí ya podemos ver cómo esto está siendo usado en el componente de botón. Entonces tenemos tags y queremos que cree un documento de manera automática. Por eso está aquí y está utilizando los comentarios dentro de nuestro componente para crearse solo. En el caso de que no queramos documentación, pues podemos comentarlo y ya vemos que se desaparece. Pero si queremos, podemos decirle dentro de nuestro story que se cree. También tenemos archetypes y archetypes es todo lo que va a manipular y cambiar la parte de los controllers. Vamos a ir a la documentación que está en el ejemplo. Y algo muy útil que podemos agregar en los archetypes es que tal vez no nos gusta poner los comentarios en los tipos de los props o de nuestro componente. Entonces también lo podemos hacer desde aquí. Veamos qué pasa si le agregamos esta misma descripción a background color. Entonces agreguemos y vemos que ahora la descripción de nuestro prop background color tiene la nueva descripción que hemos puesto en nuestro archetype. Y esto también lo podemos agregar de manera global desde el archivo preview. Entonces si vamos a preview, agregamos archetypes. Y ponemos nuestro background color, que es un control de color, y la descripción que queremos. Esto va a aplicar a todas nuestras stories, así no tenemos que andar agregando el mismo comentario en todos nuestros componentes o no tenemos que agregar archetypes, background color y la descripción en cada una de nuestras stories cada vez que utilicemos el prop de background color, sino que automáticamente va a utilizar el que hemos puesto de manera global. Te recomiendo que vengas a la documentación de Storybook para que veas todas las cosas que puedes agregar en el archetypes. Por ahora solo hemos utilizado control y description, pero mira todo lo que puedes modificar y agregar si crees que es necesario. Después tenemos args, que como su nombre lo indica son los argumentos, parámetros, props de nuestro componente. Si volvemos a nuestro componente de botón, vamos a ver que todo esto se necesita para renderizar nuestro componente. Y como estamos utilizando TypeScript, tenemos que utilizar satisfied meta type of button. Y lo que esto va a hacer es que va a poner de manera estricta los argumentos. O sea que si hay algo que no es opcional, pues esto te va a avisar de que te falta agregar ese valor.
En la parte de abajo vemos cómo podemos escribir diferentes stories o historias. Aquí tenemos primary, que como vemos aquí, tenemos primary. En los argumentos le estamos pasando por default que sea primary true y un label de botón. Si vemos en los controllers, vemos que esto de aquí está apareciendo acá, primary true y el label de botón. Después tenemos el story de secondary. Si vamos para acá, vemos que ahora ya no le estamos pasando primary true. Así que primary no va a estar seteado, va a seguir teniendo el mismo label y así se va a ver. Después tenemos large, que como vemos en los controllers, está puesto por default que sea large y asimismo con small. Entonces, así ya estamos viendo cómo podemos crear stories de nuestro componente en diferentes estados. Ahora supongamos que queremos crear una documentación mucho más detallada de cómo funciona nuestro componente. Y esta documentación automática tal vez se queda un poco corta. Para hacerlo podemos crear un archivo con el mismo nombre de nuestro componente, en este caso button. Y la extensión va a ser MTX, que significa Markdown JSX, porque nos permite crear una documentación utilizando Markdown y JSX. Para esto tenemos que importar Canvas y Meta de Storybook. Storybook Blocks. Y una de las cosas más importantes para crear esta documentación personalizada es que tenemos que agregar meta of. Tenemos que hacer ese link entre esta documentación y nuestros stories, por lo que también tenemos que importar las stories de nuestro botón. Entonces vamos a importar todo como button stories .stories y le hacemos el link con button stories. Y aquí ya podemos iniciar a escribir nuestra documentación con Markdown. Ahora, aquí tenemos un error y este error nos está indicando que en nuestro story de nuestro componente de botón tenemos puesto que queremos una documentación automática, pero como estamos creando nuestra propia documentación para este componente, tenemos que decirle no queremos documentación automática, apaguémoslo. Aquí ya nos está apareciendo nuestro nuevo documento y por ahora tenemos solo hola Storybook, que es lo que escribimos aquí. Y aquí es donde entra Canvas. Con Canvas podemos importar stories específicas en nuestra documentación. Entonces podemos decir Canvas of y dentro de aquí ponemos button stories y creo que hay la story de primary. Y una vez que guardamos, vemos que se está renderizando solamente esa historia. Entonces aquí ya vemos todas las posibilidades en documentación que puedes hacer. Y lo más chévere es que está dentro de nuestro código. Entonces no es que, no sé si les pasa en sus trabajos que a veces utilizan la documentación de Confluence y mientras estás editando el código te olvidas de actualizar esa documentación. Pues esto lo evita un poco porque literal está al lado del código. Entonces si tú cambias algo dentro de Button, supongamos que le agregas
una nueva prop, no. Entonces le agregas enable y esto va a ser un boolean. Entonces ya vemos aquí que nuestro story nos está mostrando que hay un error. ¿Y por qué? Porque estamos utilizando satisfied. Y esto de aquí está checando el tipo de nuestras props y nos está diciendo en este error, por ejemplo, que nos está faltando enable, que es exactamente lo que acabamos de agregar. Entonces siempre aquí perdemos ese miedo de que nuestra documentación pues no esté actualizada con lo que estamos programando. Vamos a quitar eso de nuestro componente. Y algo que me olvidé de mostrarles es que dentro de la documentación también este Canva nos permite ver el código. Entonces cuando uno le da clic a ese Show Code, puedes ver exactamente cómo se ve ese componente y cuáles son los props que necesitas pasar para que tal vez se vea igual a como está en el preview. Entonces cualquier programador nuevo, imagínate, puede venir, copiar esto y utilizarlo directamente en los componentes. Y esto es todo lo básico que necesitas saber para iniciar en Storybook. Así que, ¿qué tal si creamos nuestro primer componente con su propia story? Ahora vamos a Source. Creemos un nuevo archivo. Y vamos a crear un to-do. Nuestro to-do va a tener un input. De tipo checkbox. Y necesita los siguientes props. Un ID. Y un to-do por ahora. Vamos a agregarlo. Tenemos que cambiar este nombre. Tenemos ID. Tenemos to do. Vamos a quitar esto. Poner aquí el ID. Y tal vez nuestro to do. Esto lo vamos a envolver en un div. Ok, y aquí vamos a ver cómo de verdad Storybook nos puede ayudar en el proceso de desarrollar nuevos componentes. Tal vez en tu trabajo te has visto en la necesidad de crear una página, de coger tu componente y ponerlo en cualquier lado para renderizarlo y empezar a ponerle estilos. Entonces Storybook te permite desarrollar estos componentes de manera aislada para que no tengas que crear una página ni ponerlo en cualquier lado de tu página web simplemente para poder verlo. Entonces vamos a crear un Storybook para nuestro componente to do. Entonces ya sabemos el mismo nombre del componente, .stories.ts. Y vamos a empezar con const meta. Dentro de meta, ¿qué necesitamos? Title. Este lo vamos a colocar tal vez en una carpeta que se llame components y se va a llamar to do. Importamos nuestro componente. Y le vamos a pasar los argumentos. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba? Un ID. Vamos a ponerle que es 1. Y también necesita un to do. Vamos a llamar hola mundo. Como estamos utilizando TypeScript, vamos a poner satisfied
colocamos meta, type of, to do. Y este meta hay que importarlo de Storybook. Y aquí exportamos export default meta. Y ahora tenemos que exportar o crear nuestra primera story. Entonces para esto, ¿qué tal? Export const default. Ok. Y aquí abajo vemos que tenemos components, la carpeta que creamos, y dentro de este components tenemos nuestra primera story, que es to do. Vemos que el nombre default es el que hemos puesto aquí y vemos que no pasamos nada. Esto en comparación con el storybook, con el story que vimos de button, que estaba pasando más argumentos, funciona porque ya aquí lo hemos hecho en el meta, ¿no? Entonces supongamos que aquí queremos hacer un override o queremos, no sé, crear otra story, ¿no? Story, yo qué sé. Story 2. Y aquí queremos pasar otro tipo de props, ¿no? Aquí no queremos que sea hola mundo, sino que queremos que sea hola storybook. Entonces ya vemos que se creó nuestra segunda story. Y en nuestra segunda story vemos que ha hecho un override de lo que pusimos en el meta. Ya no muestra hola mundo, sino lo que pasamos estrictamente dentro de esta story, que es hola storybook. Ahora agreguemos un poco de estilos a nuestro componente de to do. Entonces, ¿qué pasa si vamos a querer que nuestro to do aparezca como rayado una vez que este checkbox, una vez que activemos el checkbox? Así que vamos a agregar ese estilo. Vamos a cambiar nuestro to do, vamos a ponerlo en un span. Entonces agreguemos aquí nuestro class name, importemos nuestros estilos. Y también vamos a agregar nuestro prop de tal vez is completed. Eso va a ser un boolean. Lo vamos a hacer opcional. Ok, entonces vamos a decir que si este to do ya está completado, le vamos a agregar el estilo de, ya me olvidé cómo se llamaba. ¿Por qué le puse este nombre tan feo? Completed. Porque estaba pensando en enable. Así que pongámosle este, o si no, no le pongamos nada. Vamos a crear un estado para guardar este valor. Pongámosle completed. Entonces pongámosle que esté así. Y más bien utilicemos este, porque queremos que este estilo se aplique si le damos clic a nuestro checkbox. Entonces
change, nuestro evento. Una vez que esto pase, vamos a hacer set completed, event, target, checked. Y ya vemos que ahora sí le damos clic a nuestro checkbox, se va a aplicar el efecto, se va a aplicar el estilo, perdón, a nuestro texto. Y aquí podemos aprovechar para crear una historia que nos va a mostrar este estado. Entonces se va a llamar checked, o mejor dicho completed, para mantener el mismo nombre. Y lo que necesita va a ser true. Entonces aquí vemos que se creó nuestra nueva historia. Y una vez que se carga, sale así. Pero ya vemos aquí que nos está faltando algo. Entonces volvamos a nuestro componente. Aquí tiene que ser checked. Ok. Y ya vemos en nuestro storybook que se está mostrando de la manera correcta como queremos que nuestro componente se comporte. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Hemos aprendido todo lo básico de Storybook, cómo instalarlo en nuestro proyecto React, cómo funcionan los archivos de la configuración. Hemos visto cada cosita de los ejemplos que nos vienen en el boilerplate de Storybook. Hemos visto cómo crear nuestro propio story, nuestras propias stories, cómo funcionan los controllers, cómo se ve el preview. Y si te gustó, recuerda darle like a este video, suscribirte al canal y unirte a la comunidad de Discord, donde vas a estar al día de cada vez que hagamos algún en vivo. Recuerda que vamos a seguir aprendiendo Storybook en los en vivos del canal, así que suscríbete para que no te los pierdas y nos vemos en la próxima.